están? Soy José Ignacio Pastore, juez civil y comercial de la provincia de Santa Fe. Agradezco a la editorial Thomson Reuters por la invitación a participar de esta edición especial por el Día de la Abogacía. Y en esta oportunidad quiero compartir con ustedes un trabajo titulado Organigrama del proceso del papel foliado al legajo digital vinculado. Como punto de partida o introducción podemos comenzar explicando lo que entendemos por el ecosistema judicial. Es decir, en el proceso de transformación del proceso judicial a la era digital, replicar lo conocido en formato papel era lo esperable, ya que la adaptación instantánea de los sistemas informáticos a la práctica procesal tradicional fue natural ante un contexto que apremiaba. Operó así una suerte de duplicación de actividades y acciones, esto es, a las tradicionales del papel se sumaron las nuevas digitales, aplicándose la misma lógica, prácticas e incluso vicios que se tenían con el anterior soporte. La repetición implicó básicamente hacer 2 o 3 veces lo mismo sin mucho sentido, aunque aquello fuera lo natural en un esquema rígido y formal como lo es el procesal. Las transformaciones no se circunscribieron al instrumento público, el expediente, en donde se organiza el proceso, sino que involucra un universo mucho más amplio y complejo. La naturaleza jurídica de lo que conocemos como expediente judicial es compartida en su versión digital. Sin embargo, los archivos electrónicos que conformaban la gestión digital dan lugar a un sistema que es mucho más amplio y complejo, dado que presenta nuevos desafíos de orden, exposición, accesibilidad y lectura. Todos los trámites judiciales y gestiones lindantes quedan o quedarán en un corto plazo reunidos en dicho universo. Diversos expedientes, trámites y gestiones operan almacenados en la nube con accesibilidad sin restricción geográfica ni temporal e innumerables reparticiones y organismos interconectados interactuando en las diferentes etapas del proceso. Se trata en definitiva de un conjunto de elementos entrelazados que dan lugar a un verdadero ecosistema judicial. Anexa órganos, instancias e instituciones que anteriormente resultaban extrañas al ámbito natural del proceso, como ser entidades bancarias, oficinas de notificaciones, registros públicos, realización de subastas electrónicas, cajas y colegios profesionales, fiscalías, defensorías, entre otros. Todo ello nos muestra que hay un nuevo Palacio de Justicia. Se trata un formato electrónico que hospeda una multiplicidad de trámites, órganos y operadores interconectados que conforman lo que hemos dado en denominar el Palacio de Justicia Digital. ¿Cómo evitar repetir errores en la era de la justicia digital? Los avances han sido desarticulados y fragmentados producto de las necesidades de la coyuntura. La urgencia en tomar decisiones impide adoptarlas con la deliberación previa a la que estamos acostumbrados. Sin embargo, todos los cambios no solo que han funcionado adecuadamente, sino que además recibieron el respaldo de los profesionales que han visto incrementada la eficiencia de su labor. Tras algunos años, es oportuno repensar esas estructuras informáticas y su funcionamiento a fin de procurar la necesaria adaptación en función de la experiencia que usuarios internos y externos tienen del sistema judicial digital. Desde su diseño hasta la práctica cotidiana que realizan sus operadores, los sistemas replican el modelo tradicional de expedientes judiciales. Por ello, en muchos casos, aquellos encuentran serias dificultades para el manejo del expediente digitalizado o electrónico, porque su dinámica, indiscutiblemente, es distinta a la que exige el papel. La correcta adecuación de la herramienta al medio no será simplemente su digitalización, sino tal vez su eliminación o reemplazo por otras más eficientes y acorde al entorno. Hoy apreciamos, en términos generales, que se asientan las etapas del proceso con la misma lógica del papel. Esto es, escrito decreto y así hasta la sentencia. Ello así, dado que se trata de un desarrollo secuenciado de etapas en sentido lineal, lo cual es propio de su lógica. Ahora bien, cuando el entorno es electrónico, aquella progresión temporal se torna ineficiente porque lo digital permite trabajar con esquemas adaptables que organizan y visualizan la información agrupada y a la vez conectada. Es decir, se pasa de la línea de datos aislada a la red de información intra e interconectada. Aquello que estuvo ciertamente ordenado en un compendio limitado a 200 hojas o fojas, lo cual conformaban un tomo o cuerpo, ahora se encuentran enmarañado en un scroll interminable de hojas digitales de difícil operabilidad. A ello se adiciona que, bajo la anterior materialidad del proceso en papel, la tramitación tuvo su mecánica de actuación predispuesta, es decir,
Se escindían las cuestiones lindantes al proceso principal en acumulados, se remitía el soporte físico para su compulsa o tramitación ante vistas o traslados, las partes incorporaban documentos sin restricción de ningún tipo y, en términos generales, el retiro del expediente físico bloqueaba el avance del pleito. Estas experiencias nos obligan a repensar el proceso y su tramitación en clave digital y no ya con el método analógico. Desde su origen, desarrollo y conclusión, reclama una estructura y funcionamiento y administración adaptada al medio en el que se aloja. Las herramientas a tal efecto es el mapa del proceso, el cual nos brinda la posibilidad de instrumentar la nueva arquitectura del proceso digital. Ahora bien, ¿cómo debería ser el tránsito hacia la gestión del expediente electrónico? Como hoy se conoce, la existencia de componentes como la mesa de entrada electrónica, la visualización digital del expediente, la firma remota electrónica o digital y el sistema de notificación electrónica no son más que réplicas del modelo en papel o presencial. Trasladan los defectos de aquel o en su caso lo profundizan. Como dijimos, la repetición de mecanismos y procedimientos en el ámbito telemático fue lo instintivo. Ante la pregunta de cómo litigar en un ámbito no presencial, condujo a desarrollos paulatinos que en su versión digital adaptaron similares herramientas a las conocidas. La carátula se reemplazó por su identificación en el sistema, la presentación de escritos y documentos por su digitalización y envío remoto, el cargo vía sello de goma por el automático, la voluntad hológrafa por su versión electrónica o digital, las audiencias se canalizaron a través de plataformas al efecto, las subastas se alojaron en la nube, las notificaciones se despapelizaron y desarrollaron por el sistema, los oficios, exhortos o mandamientos mutaron en formato electrónico, entre otros ejemplos que podemos enumerar. A todo ello podríamos denominarlo como la estructura del proceso, es decir, un conjunto de herramientas, instrumentos y engranajes que permiten su tránsito hacia su conclusión. Bajo la anterior materialidad del proceso en papel, su tramitación tuvo su mecánica de actuación predispuesta. El físico estaba gobernado, guiado, conducido por sus administradores. Hoy ello ya no es así. La tramitación del proceso electrónico no resulta excluyente de una de las partes, de ambas o del director del proceso. Anteriormente, el retiro del expediente truncaba su avance. Su extravío o destrucción provocaba consecuencias sumamente perjudiciales. En nuestros días, la diligencia digital se encuentra separada del dominio exclusivo de sus operadores y demanda la cooperación de todos ellos para una tramitación ordenada y diligente. A ello lo identificamos como la gestión de la estructura, es decir, una interacción entre los diferentes actores del proceso, quienes conjuntamente, en forma principal, como ser las partes, o la magistratura, o accidentalmente, como los terceros o la alzada, realizan acciones sobre el mismo. De nuevo, lo anterior obliga a pensar el proceso y su tramitación en clave digital y no ya con el método analógico. De lo contrario, seguiremos imitando un modelo o esquema que no resultará adecuado para el ámbito o medio empleado. Ante nuevas interpelaciones derivadas del cambio del sistema, la solución no siempre debería ser su digitalización automática e instantánea. La transformación al formato digital no siempre es adecuada y traspolable. De momento, no en forma instintiva o irreflexiva, sino adaptada a la estructura y sus gestores. ¿Y cómo debería ser el manejo de los recursos y herramientas judiciales y digitales? Al visualizar algunos de los sistemas de gestión de los poderes judiciales del país, podemos concluir que nos encontramos ante un problema de gestión y manejo de recursos, más bien de organización de documentos digitales. Hoy deberíamos dotar al sistema de visualización y gestión del proceso de la suficiente claridad y sencillez que permitan un gobierno eficiente y eficaz de los recursos disponibles. Todo sistema que cobija información debe contar con un esquema que lo clasifique según un criterio lógico e intuitivo, la procese y almacene para su sencilla visualización y accesibilidad. En su versión en papel, ello sucedió hasta la digitalización bajo ciertas reglas. Aquel fue el mejor diseño que se pensó para gestionar el proceso principal y sus posibles ramificaciones en versión papel. Hoy deberíamos hacer algo semejante, pero en versión digital, aunque con la lógica y dinámica de un expediente digital. Se podría pensar que la determinación de agrupar digitalmente la información resulte exclusivo
de normativa de forma o en su caso de los máximos tribunales. Bajo tal pretexto, es contraproducente seguir con un manejo desorganizado de los documentos digitales a la espera de un protocolo normativo que, cual know-how operativo, indique cómo mejorar la eficiencia de esa gestión digital. Si bien la conformación del sistema digital judicial se encuentra estructurado y diseñado por los superiores tribunales, su funcionamiento se realiza a través de sus operadores y usuarios. En tal sentido, por eficiente que resulte cualquier software de gestión, si su uso es inadecuado, irremediablemente provocará el fracaso en el funcionamiento operativo. Es esencial que cada operador interno y externo comprenda la cuestión. Es indispensable que en los ámbitos académicos o universitarios se reflexione y capacite al respecto. De igual modo, cada unidad judicial dimensione las posibles consecuencias del desmanejo del sistema y que los profesionales adopten herramientas digitales adecuadas de gestión y procesamiento de información. Lo que antes fue una variedad de recursos físicos, como ser carátulas, fojas, expedientes acumulados e incidencias, recursos y apelaciones, organización en casilleros o en mesas de entradas, ahora exige su correlato en el ámbito telemático. El organigrama, mapa o arbolado del proceso es una herramienta idónea al efecto. Ahora bien, ¿qué entendemos por mapa del proceso electrónico? El mapa del proceso es la expresión y representación gráfica de cada acto o movimiento procesal, que en su conjunto conforman el proceso. Este organigrama o mapa contiene el conjunto de documentos electrónicos ejecutados en instancia judicial e incorporados en un sistema digital por las partes o la magistratura. El papel no nos ofrecía demasiadas opciones. Carátula y compendio de fojas u hojas hasta llegar a su límite, de tal modo que encontrar la demanda, una cédula o un alegato requería del simple ejercicio de humedecer los dedos y pasar las hojas. En el entorno digital la almohadilla ya no es necesaria y encontrar esos documentos judiciales desplazando la imagen hoja tras hoja tampoco. Existe la posibilidad de algo superador que facilite y mejora la gestión y precisamente esto es el mapa digital, interactivo e hipervinculado del proceso electrónico. Ahora bien, ¿por qué un mapa? Porque entendemos que el mapa es un diagrama que ayuda a entender o explicar un tema específico, en este caso el proceso, realizando conexiones visuales entre elementos que conforman dicho tema. Es una sinopsis gráfica que permite resumir y contemplar fácilmente todas las partes y ramificaciones de un tema y sus relaciones. ¿Por qué interactivo? Dado que permite una interacción a modo de diálogo entre la máquina y el usuario. ¿Y por qué vinculado? ¿Por qué entendemos que debería ser vinculado? Dado que proporciona una vinculación directa entre las diferentes etapas, actuaciones o instancias. ¿Cuáles son las características de este mapa del proceso? Entendemos que son 5. La de resultar temporal, intuitivo, interactivo, adaptativo e hipervinculado. Temporal, dado que al estructurar en un proceso judicial conforme a determinados parámetros, el más relevante, sin dudas, es el temporal. No solo debido a la regla procesal preclusiva, sino al exteriorizar los momentos claves según su estado de situación. El inicio, el desarrollo y la conclusión, esto es, la demanda y la contestación, el material probatorio y los alegatos, y la sentencia. Se trata de una temporalidad demarcada por esos 3 momentos. Desde luego, lo digital permite trabajar con mapas vinculados que organizan, expresan y visualizan la información de manera agrupada, nivelada o subnivelada y a su vez conectada. Ya no se trata de una línea de datos, sino de una red intra e interconectada de diferentes niveles de información que se van desplegando a partir de los 3 momentos centrales del proceso. Intuitivo. El diseño de la arquitectura digital del proceso no exige una comprensión técnica, sino una visualización de acceso sencillo e instintivo. Interactivo. Esta expresión y representación no es estática sino dinámica. No se trata de un mero gráfico conceptual, sino de un verdadero esquema interactivo que se desarrolla a la par del proceso. Permite una interacción a modo de diálogo entre el software y el usuario. Pensemos en el cargo electrónico automático, en decretos automatizados ante peticiones repetitivas, la apertura o cierre instantánea de etapas procesales, la notificación automática electrónica, el libramiento automático
que el sistema realice respecto de traslados y vistas, la creación inmediata de cuentas bancarias, el libramiento mecánico de oficios y exhortos, entre otros ejemplos. El cuarto punto, adaptativo, es moldeable al cambio y permeable a las particularidades de cada proceso. En algunos casos será complejo, en otros simple. Cada juzgado debería poder contar con un margen de disponibilidad para mapear a medida el proceso. La complejidad de cada causa exigirá un ordenamiento propio en cada pleito. No será igual la gestión de un proceso falencial con múltiples partes y cuantioso activo y pasivo que una simple ejecución de un pagaré en rebeldía. Asimismo, la dinámica actual, impregnada inevitablemente por la tecnología, exige que el mapa sea adaptativo incluso a los avances de la propia tecnología. Hoy la prueba electrónica ofrece desafíos constantes. No pensemos solamente en documentos electrónicos de texto, audio o video, almacenados en dispositivos externos o en la nube, sino la reconstrucción de elementos históricos mediante inteligencia artificial, realidad virtual o metaverso. En tal sentido, el sistema debe permitir su adaptación inmediata ante estas nuevas realidades. Por último, hipervinculado. La herramienta proporciona una vinculación directa entre las diferentes etapas, actuaciones e instancias. Al operar en un ámbito de navegación digital, incorporar al documento judicial electrónico una conexión directa entre dos espacios virtuales diferentes es una forma rápida para llegar de un punto a otro, más aún siendo que la vinculación puede remitirse no solamente a una cita digital, sino al propio expediente. Se trata de un enlace que permite ir desde un documento o recurso digital a otro. Existe una gran variedad de hipervínculos, como ser de texto o hipertexto, de imagen, interno o externo del sistema. El hipervínculo es sinónimo de simplicidad y resulta crucial en un ámbito como el nuestro, en el que las remisiones son constantes y no pocas veces tediosas. ¿Cuáles son los elementos del mapa? Entendemos que hay tres elementos fundamentales a tener en cuenta en el diseño del mapa del proceso. En primer término, los objetivos. El diseño comienza por definir qué se espera o qué es esperable de obtener respecto del mapeo. Funciona de modo parecido a un mapa geográfico. Sabemos hacia dónde vamos, pero no cómo llegar. El mapa del proceso requiere, en primer lugar, precisar el propósito, esto es, lograr un proceso ágil y expeditivo, un proceso que consagre la inmediatez y la celeridad. En segundo lugar, los operadores. Se deben identificar quiénes lo emplearán y de qué manera. Se trata de asignar roles y tareas. El mapa es una herramienta de uso colectivo de todos los operadores que participan en el entramado del proceso. No son lo mismo las acciones que realiza el actor o el demandado que determinados miembros del juzgado, los auxiliares de justicia u organismos externos. Y en tercer lugar, las herramientas. Las herramientas básicas tienen que ver con establecer la estructura y dinámica del proceso a mapear. Por ello, se deben identificar y alistar las principales actividades y subprocesos que están incluidos en el proceso y su orden secuencial. También analizamos el desafío de los operadores, de todos los operadores. Es decir, el mapa del proceso coloca a los operadores frente a una serie de desafíos. En primer lugar, la participación activa e integral en la gestión digital de todos los operadores sin distinción de cargos y jerarquías. En segundo lugar, conocer las reglas operativas, las cuales deben ser simples, concretas y accesibles. Los operadores deben tener cabal conocimiento de dichas reglas. En tercer lugar, el control y la revisión. La supervisión y corrección debe ser constante. La construcción colectiva de un proceso electrónico ordenado debe admitir cambios ante sugerencias de mejor organización electrónica. Por último, y a modo de cierre, decimos que lo expuesto no son más que breves consideraciones producto de incontables experiencias y múltiples aportes que usuarios de un lado y del otro del mostrador, o mejor dicho, de la pantalla, vivencian diariamente sobre el pasado, el presente y el futuro de la labor profesional. Bajo el esquema rígido de la escritura expresada en papel, las solemnidades otorgaban una fiabilidad en cuanto a la estructura formal que guiaba aquel proceso documentado en un expediente. Los cambios eran esporádicos y el tránsito formal de un pleito era relativamente simple y conocido. Seguridad jurídica con indiferencia, en muchos casos, de la celeridad que toda administración de justicia requiere. Hoy, la dinámica actual, impregnada, como dijimos, por la tecnología, exige cambios y adaptaciones.
Prueba de ello es el impacto de la inteligencia artificial aplicada a todos los ámbitos del derecho. Tanto los poderes judiciales como el ejercicio de la abogacía se encuentran en franca incursión en orden a la utilización de dichas herramientas. La automatización de procesos en la abogacía y en la justicia, la asistencia inteligente, los sistemas informáticos adaptativos, el legal design, la innovación y gobernanza por la transformación, la creatividad aplicada diariamente por operadores internos y externos, la implementación de soft skills jurídicas y, en resumidas cuentas, el desarrollo y aplicación de nuevas tecnologías para la gestión y el acceso judicial son hoy una moneda corriente. Es por todo ello que es una necesidad pensar en clave digital el organigrama, mapa o arbolado del proceso. Y hacerlo hoy resulta aún más imperioso, dado que estamos viviendo acercarse toda una gama de mayores y vertiginosos cambios, tanto o más disruptivos que los ya conocidos. En este contexto, volvemos al inicio en cuanto planteábamos aquello que fue la primera reacción de replicar en la versión digital lo conocido en formato de papel, lo cual generó la duplicación de actividades y movimientos. Ahora es tiempo de avanzar hacia el reemplazo de esa dinámica acorde a la digitalidad. Concluyo agradeciendo nuevamente a la editorial La Ley, esperando que el tema abordado sea de vuestro interés y aprovecho la oportunidad para remitir mi salutación a todos los abogados y abogadas en su día. Muchas gracias.